¿Qué tal, mis queridas crocheteras? Mi nombre es Nita y les doy la bienvenida a Nudo y Tejido. En este tutorial vamos a continuar tejiendo la tercera y última parte de la princesita Mulan, donde tejeremos la cabecita, el cabello y los detalles finales de nuestra princesita. Así que acompáñenme en este hermoso paso a paso. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes dejármela en los comentarios y trataré de ayudarte en lo más breve posible. Y ahora sí, continuemos tejiendo. Así que vamos a tejer la cabecita, la cual está unida al cuerpo directamente. Así que vamos a continuar tejiendo sobre la ronda número 31. La siguiente ronda será la número 32. Tejo mi primer punto bajo y este lo marco. Es muy importante marcar el primer punto de cada ronda porque así sabremos cuál es el comienzo y el final. Así que en esta ronda vamos a tejer solamente aumentos. Tejeremos 9 aumentos en total. Es decir que vamos a tejer un aumento al lado del otro. Y un aumento es 2 puntos bajos sobre un mismo punto. Así que voy a tejer mis aumentos y ya les muestro cómo quedaría. Aquí ya estoy finalizando mi último aumento y tengo un total de 18 puntos bajos. La cabecita la vamos a trabajar solamente en puntos bajos. Entonces pasamos con la siguiente ronda. La número 33. Retiro mi marcador y tejo mi primer punto. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de un punto bajo, que sería este, y seguidamente tejemos un aumento de punto bajo. Sí, vamos a tejer esta misma secuencia hasta finalizar toda la ronda. Un punto bajo y seguidamente un aumento de punto bajo. Un punto bajo y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 9 veces en total, que es lo mismo decir hasta finalizar toda la ronda. Así que voy a tejer toda esta secuencia hasta el marcador y ya vuelvo. Aquí ya he finalizado y lo último que tejí fue un aumento. Finalizaremos con un total de 27 puntos bajos. Y continuamos con la siguiente ronda, la número 34. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y seguidamente un aumento de punto bajo. De nuevo, 2 puntos bajos y un aumento de punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir 9 veces, es decir, hasta finalizar toda la ronda, hasta llegar al marcador. Al finalizar tendremos un total de 36 puntos bajos. Como verán, aquí ya he finalizado y así es como se vería. Continuamos con la siguiente ronda y la última de aumentos.
Retiro el marcador, tejo el primer punto y marco el punto. En esta ronda, la número 35, vamos a tejer la secuencia de 4 puntos bajos y seguidamente tejemos un aumento de punto bajo. Una vez más, 4 puntos bajos y un aumento de punto bajo. Entonces, esta secuencia la vamos a repetir solamente 6 veces, es decir, que no será hasta finalizar la ronda. ¿Por qué? Porque nos van a sobrar 6 puntos aquí justamente al finalizar la secuencia, al repetir esta secuencia 6 veces. Como aquí ya he finalizado 6 veces la misma secuencia y me sobraron 6 puntos. En estos 6 puntos vamos a tejer 6 puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto. Y al finalizar toda la ronda tendremos un total de 42 puntos bajos. Pasamos entonces con la siguiente ronda. Tejo mi primer punto y lo marco. Ahora, de la ronda número 36 a la ronda número 44, vamos a tejer 42 puntos bajos sobre cada ronda. Es decir, que vamos a tejer puntos normales sin aumentar en ningún momento. Tejeremos en total 9 rondas de 42 puntos bajos. Esto hará el largo de la cabecita. Así que voy a tejer todas estas rondas y ya vuelvo para mostrarles. Como verán, aquí ya he finalizado y así es como se vería la cabecita. Y ahora, antes de continuar tejiendo, vamos a colocar los ojitos, los cuales van a estar posicionados entre la ronda número 40 y número 41. ¿Cómo hacemos para contarlas? Bueno, nos ubicamos en la ronda número 36, que fue la que marcamos para tejer las 9 rondas. Entonces nos ubicamos en esta ronda y contamos hacia arriba: 36, 37, 38, 39, 40. Entre la 40 y 41. Y la separación entre ellos será de 7 puntos bajos. Entonces vamos a marcar con 2 alfileres el lugar donde los vamos a colocar y luego vamos a colocarlos. En mi caso serán ojos de seguridad, así que voy a abrir un agujero con ayuda de mi aguja de crochet de esta manera y así voy a colocar los ojitos. Listo, y ahora voy a colocar las trabas de seguridad. Para las que están utilizando ojos de seguridad, es recomendable quemar estas 2 puntitas con algún encendedor para evitar que los ojitos se salgan con el tiempo. Y bueno, una vez colocados, ahora sí podemos continuar tejiendo. A partir de ahora comenzaremos a disminuir. Así que en la siguiente ronda, la número 45, vamos a tejer la secuencia de
Tejo mi primer punto bajo y lo marco. Tejemos 5 puntos bajos contando este como el primero. Y seguidamente una disminución de punto bajo. Y esta será la secuencia que haremos en esta ronda: 5 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetirlo 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda. Como aquí que ya he finalizado y el último punto ha sido una disminución. En total tendremos 36 puntos bajos. Así que ahora pasamos con la siguiente ronda. La número 46. Tejo mi primer punto y lo marco. En esta ronda tejeremos la secuencia de 4 puntos bajos y seguidamente una disminución de punto bajo. De nuevo 4 puntos bajos y una disminución de punto bajo. Esta secuencia igualmente la vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda, con un total de 30 puntos bajos. Así que voy a tejer mi secuencia y ya vuelvo. Y aquí ya he finalizado. Así es como se vería. Continuamos con la siguiente ronda, la número 47. Tejemos el primer punto y lo marcamos. En esta ronda tejeremos la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia igualmente que las demás la vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda, con un total de 24 puntos bajos, como aquí. Así, poco a poco la cabecita se va a ir cerrando cada vez más. Continuamos con la siguiente ronda, la número 48. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y seguidamente una disminución. Secuencia que vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda. Aquí ya he finalizado la ronda número 48 con un total de 18 puntos bajos. Y ahora, antes de continuar tejiendo, vamos a rellenar la cabecita con algodón siliconado. Rellenaremos la parte inferior, media y superior. Yo me voy a estar ayudando con la tijera. Y aquí ya he finalizado. Así es como quedaría. Intenten no colocar mucho relleno para que los puntos no se separen y el tamaño de la cabecita no aumente más de lo normal. Y ahora sí podemos continuar tejiendo las últimas rondas. La siguiente será la ronda número 49. En esta ronda tejeremos la secuencia de un punto bajo y seguidamente una disminución. Un punto bajo y seguidamente una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir igualmente 6 veces, es decir, hasta llegar al marcador.
Y aquí ya he finalizado y tengo un total de 12 puntos bajos. Continúo con la siguiente ronda y la última, la número 50. En esta ronda tejeremos 6 disminuciones, es decir que vamos a tejer solamente disminuciones, una al lado de la otra. Tejeremos 6 en total y al finalizar tendremos un total de 6 puntos bajos. Luego de tejer la última disminución, tejemos un punto deslizado y ya podemos cortar la hebra de hilo. Escondemos el sobrante de hebra con ayuda de la aguja de crochet. Y ahora sí estaría finalizada la cabecita de nuestra princesita. Ahora realizaremos los detalles del rostro. Vamos a tomar la aguja lanera con color blanco y vamos a bordar un contorno alrededor de los dos ojitos, de esta manera. Este contorno va a rodear los laterales del ojo. Lo haremos en los dos. Así es como nos quedaría. Y al finalizar podemos cortar la hebra de hilo. Ahora pasamos a bordar las pestañas. Utilizaremos color negro. Igualmente vamos a utilizar la aguja lanera y vamos a bordarlas sobre el ojo. Esta será la manera en que yo las haré. Por último, haré una especie de cilios al costado de la pestaña. Y esta misma hebra de hilo la voy a sacar al otro lado del ojo para realizar exactamente lo mismo. Este será entonces el modelo de la pestaña. Ahora haremos las dos. Y aquí ya he realizado las dos, así es como quedaría. Ahora vamos a bordar la nariz. Vamos a utilizar color piel y la nariz estará ubicada una ronda por debajo de los ojos. El ancho de la nariz serán 2 o 3 puntos. Entonces voy a bordarla de esta manera. Al finalizar, cortamos toda hebra de hilo y escondemos cualquier sobrante que haya quedado.
Así es como me ha quedado la naricita. Por último nos faltan hacer las cejas, así que las vamos a realizar en color negro o también del mismo color del cabello. La ubicación de las cejas serán 3 rondas sobre el ojo y el ancho de ellas será de 3 puntos bajos. Vamos a darle el toque lindo al rostro colocando rubor. Para esto podemos utilizar rubor de nuestro maquillaje o también tiza. De cualquier forma quedaría muy lindo. Y ahora sí estaría finalizado el rostro. Y ahora vamos a tomar nuestra aguja lanera y le vamos a colocar el color azul oscuro del corset. Ya que ahora vamos a colocarle el vestuario a nuestra princesita. Primero colocaremos el vestido de esta manera. Vamos a apretar los piecitos y la parte de la cadera para que el vestido suba sin ningún problema. Una vez puesto el vestido, ahora vamos a colocar el corset alrededor de la cadera. Y justo en la parte de atrás vamos a unir los dos extremos del corset mediante la aguja lanera, es decir que vamos a coser estos dos extremos. Vamos a unir los dos extremos entre sí con ayuda de nuestra aguja lanera de esta manera. Y al finalizar cortamos la hebra de hilo. Y así de hermoso es como quedaría. Por último, colocamos las zapatillas. Y ahora sí estaría completo el cuerpo de nuestra princesa Mulan. Y ahora pasamos a tejer el cabellito. Vamos a utilizar color negro. Y vamos a iniciar tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a tejer 6 puntos bajos dentro de este anillo mágico. Al finalizarlo, lo cerramos, marcamos la ronda, en mi caso voy a marcarla con esta hebra de hilo y vamos a comenzar la siguiente ronda en el primer punto que tejimos. Justo aquí tejemos el próximo punto de la ronda número 2. En esta ronda vamos a tejer únicamente aumentos. Vamos a tejer en total 6 aumentos, uno al lado del otro. Y un aumento es 2 puntos bajos sobre un mismo punto. Al finalizar la ronda tendremos un total de 12 puntos bajos. Y aquí ya he finalizado. Continúo con la ronda número 3. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y seguidamente un aumento de punto bajo.
un punto bajo y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar toda la ronda, con un total de 18 puntos bajos. Y esta sería la última ronda de puntos bajos. Pasamos con la ronda número 4, donde vamos a tejer únicamente los mechones del cabello. Los mechones serán 18 en total, es decir que cada uno lo vamos a tejer sobre un mismo punto. En pantalla he dejado la abreviación de mechones, que será la letra M. Así que para tejer el primer mechón vamos a continuar en el próximo punto, tejemos un punto bajo y seguidamente levantamos 28 cadenas. Los mechones estarán tejidos en medio punto alto. Aquí ya he finalizado las 28 cadenas y ahora vamos a tejer sobre las cadenas para realizar el mechón. Entonces vamos a enganchar la aguja en la tercera cadena y tejemos el primer medio punto alto. Entonces, en total vamos a tejer 26 medios puntos altos. Eso quiere decir que vamos a tejer un medio punto alto sobre cada cadena hasta finalizar las 28 que tejimos. Justo así se vería al finalizar los 26 medios puntos altos. Y por último, vamos a tejer un punto deslizado sobre el mismo punto bajo inicial que tejimos. Justo aquí tejemos el punto deslizado y para tejer el siguiente mechón pasamos al siguiente punto, tejemos un punto bajo y levantamos 28 cadenas. Esta misma secuencia la vamos a repetir hasta el mechón número 18. Cada mechón lo vamos a hacer de la misma manera. Y luego de terminar mis 28 cadenas, engancho en la tercera cadena y tejo el primer medio punto alto. Y así vamos a continuar hasta tejer toda la fila de cadenas. Tejeremos entonces 26 medios puntos altos. Aquí ya estoy tejiendo mis últimos puntos y por último vamos a tejer un punto deslizado que recuerden que será en el mismo punto bajo inicial que tejimos al principio. Un punto deslizado. Y para continuar con el siguiente mechón, en el siguiente punto bajo tejemos un punto bajo y levantamos las 28 cadenas. Y bueno, este mismo proceso lo vamos a repetir 18 veces, es decir, hasta que finalicemos toda la ronda con un total de 18 mechones. Muy importante que tejan cada mechón sobre un mismo punto para que así les dé la cantidad exacta. Así que voy a tejer todos estos mechones y ya vuelvo para mostrarles. Y aquí ya he finalizado los 18 mechones del cabellito y así es como se vería el resultado final. Ahora pasamos a posicionar el cabello sobre la cabecita. Vamos a utilizar alfileres para ello y vamos a posicionar el cabello justo del lado revés de los puntos. Esto será para que el cabello de Mulan quede recto, ya que su cabello es muy liso, es decir, es muy lacio.
Entonces vamos a posicionar el primer mechón justo por detrás de la pestaña de nuestra princesita y vamos a ir colocando cada mechón uno al lado del otro lo más juntos posibles y vamos a ir colocando alfileres sobre ellos para posicionarlos. Vamos a hacer esto hasta llegar a la otra pestaña. Recuerden colocar cada mechón lo más juntos posibles entre ellos. Y aquí ya he posicionado cada mechón. Así es como quedaría. Los he colocado lo más juntos posibles para que así me haya sobrado un mechón en la parte del flequillo. Nos deberá sobrar uno solo, para que así el peinado de Mulan quede perfecto. Y una vez hecho esto, pasamos con el último paso que será coser cada mechón a la cabecita. Vamos a utilizar nuestra aguja lanera con color negro y vamos a coser cada mechón sobre la cabecita. Daremos puntadas en la parte inferior y en la parte superior de la cabecita. Yo voy a realizar este trabajo y ya vuelvo para mostrarles. Como verán, aquí ya he cosido cada mechoncito a la cabecita y este ha sido el resultado final. Recuerden que también pueden utilizar pegamento para colocar cada mechón a la cabecita y así se ahorrarían mucho trabajo. El pegamento que utilizarían podría ser pegamento para tela o para hilos de algodón. Pero si no tenés, puedes utilizar una aguja lanera como en mi caso. Y bueno, hasta aquí llegaría este hermoso video. De verdad espero que hayan entendido y que se les haya resultado muy fácil tejer este lindo amigurumi. Si te ha gustado tejer conmigo, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y darle un like a este hermoso video. Próximamente voy a estar tejiendo más princesitas en este canal, así que no te lo pierdas. Nos vemos en un próximo tutorial de amigurumis.